Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Karen López, una mujer que vivenció grandes milagros a través de la oración y la fe. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Rose López es de nacionalidad chilena, pertenece a la iglesia adventista y tiene una hija, Muriel, y un hijo, Bastián. En 2018, su hijo Bastián fue diagnosticado con cáncer de tiroides y ella en el proceso vivió dos impresionantes episodios de oraciones contestadas por Dios. Uno fue cuando los médicos realizaron la cirugía, donde sintieron que sus manos se movían por sí solas, y luego en el traslado con efectivos policiales quienes la escoltaron con temas médicos hasta Rancagua. Vamos a conocer a Rose. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Karen López. Ella es chilena y en su vida vivió dos episodios impresionantes, milagrosos, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más al respecto. Adelante, querida Karen, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno, nosotros felices de tenerte y de que seas parte, por supuesto, del programa. Querida Karen, cuéntanos un poco de tu vida actual, dónde vives, en la iglesia, algún área que te guste participar en específico, cuéntanos. Bueno, yo nací en Suber, pero vivo en Rancagua y ahora ando paseando acá porque mi hijo iba acá en Chillán, ando visitándolo. Y yo en Rancagua he tenido mi vida, digamos, en la iglesia, mucha actividad. He tenido la bendición de estar en casi todos los, liderando los departamentos de la iglesia, incluso secretaría de iglesia tuve más de 20 años, pero de todos los departamentos el que más me ha gustado y el que más me sentí identificada ha sido en el departamento de ASA, que es Asistencia a la Solidaridad Adventista. Es un departamento hermoso, donde uno solamente es dar tiempo y amor al que lo necesite. Realmente para mí ha sido un golpe de fortaleza estar en ese departamento. Excelente. Bueno, y es que por eso el Señor dice en su palabra que no hay mayor bendición, o sea, se recibe más gozo, más alegría en dar que en recibir. Y eso es exactamente el departamento de ASA en el cual tú, Karencita, apoyas, eres feliz con lo que haces. Ahora cuando hubo recién los incendios, las ayudas que brindaron, mercadería también. Cuéntanos, querida Karen, ¿cómo conociste del Señor? ¿Cómo tu familia conoció del Señor? Bueno, mi abuelita, que se llama Blanca, ella asistía a la iglesia adventista acá en Rancagua y llevó a mi mamá, la llevó para que también conociera la iglesia. Y a mi mamá le gustó tanto que ella en el caso ofreció su casa para que fuera un pastor, que iba todos los sábados allá a Subel, cerca de acá de Rancagua, para la cordillera. Y en Suber el pastor iba para allá y hacía el culto, la escuela sabática, el culto divino y también el culto joven. Y lo hacían en la casa de mi mamá. Mi papá, sin ser adventista, nunca le puso problemas, por el contrario, le daba todas las facilidades para que mi mamá recibiera a la gente y pudieran en nuestra casa hacer esos cultos. Entonces yo de chiquitita me fui alimentando espiritualmente. Yo lo único que sabía es que no había que meter bulla, que había que estar calladita y escuchar lo que se decía. Entonces yo ahí ya me fui de chiquitita de nacimiento con este estudio de la palabra y nutriéndome, alimentándome. Excelente. Después ya yo crecí, me fui a Santiago para hacer unos estudios universitarios, después volví a Rancagua, tuve la bendición de casarme en la iglesia adventista y tengo dos hijos, Muriel y Bastián. Los dos fueron presentados en la iglesia, siempre ligada a mi querida iglesia. Qué bueno. Me gusta mucho en tu historia, querida Karen, el respeto de tu papito. Tú dices, si bien, digamos, él no compartía de la denominación, respetaba mucho esta parte espiritual,
con mamá y dejaba que ahí se hiciera el culto, se estudiara la Biblia, compartieran allí con los hermanos y eso marca algo distinto, algo diferente y admiro esa parte del respeto también y del no, como no rechazar en lo absoluto, porque además yo creo que algo escuchaba, algo quedaba también en las oraciones, también por supuesto quería destacar esa parte allí de tu historia. Mencionaste a tus dos hijitos. Sí, En Karencita. alcance, ¿cómo uno puede, puede trascender esta información? Como dice mi papá, nunca ha sido adventista, no se ha bautizado, pero él siempre ha estado asistiendo a la iglesia cuando Bastián tiene que predicar o hacer alguna presentación musical, mi papá va, y ahora hasta hace un tiempo atrás en una reunión familiar que tuvimos, conversamos, sí, por esas conversaciones, preguntando, papá, si a ti, si tú al momento de fallecer, ¿dónde quieres que te hagan tu servicio, todo? Y fíjate que él me dijo, en la iglesia adventista. Yo quiero que, no soy adventista, no me he bautizado, pero si me reciben allá, me gustaría que mi servicio lo hicieran en la iglesia y que fuera un pastor quien me despidiera. Y así junto con eso también, varias tías más también dijeron lo mismo. Entonces se da cuenta que uno no sabe, está sembrando, pero tú ves que después con el tiempo me empiezan a nacer frutos de esta y toman decisiones tan importantes como elegir el servicio. Amén, así es en lo absoluto, querida Karen, esas semillitas van a dar fruto en algún momento, todo eso en el gozo, en la conciencia del Espíritu Santo sigue allí obrando y nosotros por supuesto debemos seguir orando porque ahí van a haber respuestas maravillosas para honra y gloria al Señor, para vida eterna también, que es lo importante en este sueño que tenemos como hijos de Dios, de compartir con Jesús por la eternidad. Querida Karen, hablábamos, claro, que tienes dos hijitos y Bastián sufrió una situación muy, muy grave de su salud con respecto a un cáncer. Cuéntanos cómo, y mencioné yo al principio del programa, aquí del episodio, 2 milagros presenciaste maravillosos, impresionantes. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y qué milagro el Señor obró. Cuando me dijeron que Bastián estaba bastante complicado y que era mejor que lo viera un especialista de cuello, cabeza, tiroides, y eso acá en Rancagua no había, así que había que llevarlo a Santiago. En realidad yo lo primero que hice fue encerrarme en el baño a orar y llorar, porque no sabía cómo hacerlo, cómo enfrentar esta situación. Y yo solamente le pedía que el Señor dirigiera y tomara el control de todo, pero que por favor fuera claro en darme idea, porque yo estaba tan triste, estaba tan colapsada con la noticia que no me iba a poder, me iba a costar entender algún mensaje, alguna forma, así que le pedía que el Señor fuera claro para guiarme. Y empecé a llamar por teléfono y empezaron los milagros. Conseguí una hora para un endocrinólogo para 2 días más, cosa que en el hospital de la Católica era casi imposible. Además atendía por FONASA, yo tenía solamente previsión FONASA. Yo en ese intertanto yo estaba solita con mis 2 hijos, por lo tanto el sostén de mi casa era yo, no había otros ingresos, por lo tanto no era la opción de quebrarme, era la opción de seguir adelante y sacar adelante a mis hijos, sobre todo a Bastián. Y demostrarle, yo siempre a mi hijo le he hablado de la fe, pero ahora es fe real, o sea, hay que demostrarlo con hechos concretos, o sea, no es hora de llorar, es hora de trabajar. Y para mí como mamá fue muy, muy, muy difícil, pero yo sabía que tenía que cumplir con esa tarea. Y empecé a contactarme en Santiago, en una semana conseguí hora con el especialista, que era médico, el doctor Dropperman, que fue quien operó a Bastián, y todos me decían, pero ¿cómo conseguiste hora si hay gente que lleva 6, 8 meses esperando hora? Es que se anuló una hora, y justo yo llamaba y estaba esa hora. Entonces me decían, mira qué casualidad. No, yo no son casualidades. El Señor fue ordenando las cosas, dando prioridades, y para Bastián era un tema, porque esto fue en septiembre y a mí me dijeron que tenía que operarlo antes de diciembre porque su vida corría peligro. Y tenía justamente un ganglio y un nódulo y están en la yugular, entonces era una zona muy, muy delicada. Y me decían, vamos a tratar de salvar su vida. Y en el mejor de los casos, lo más probable es que Bastián pierda la voz, que nunca más pueda volver a hablar, pero por lo menos salvamos su vida. Entonces, en un escenario así, para una madre, es muy, muy complicado.
Y conseguí con médico con este doctor, por esas cosas que el Señor solamente hace, a través de Bastián, que iba en un grupo pequeño, su tía trabajaba en la clínica y era muy amiga del doctor Dropperman. Entonces a través de él empezó a contar su historia y el doctor se interesó. Y dijo, hágame un sobrecupo porque yo a este joven tengo que atenderlo, sí o sí. Y así fue como operó al Bastián. El tema era que el doctor me decía que le preocupaba mucho el tema de su voz. Me dice, yo sé que Bastián canta, predica, no le puedo asegurar que le puedo dar voz, pero esto tiene un costo y hay una máquina que me podría apoyar en esa máquina, pero tiene un costo adicional. Estamos hablando que la cirugía del Bastián costaba sobre 13 millones de pesos, cosa que yo no tenía en ese momento, nada. Y yo le dije, mire, doctor, si es necesario vender la casa, algo, todo para que mi hijo salga de esta situación. Usted haga lo que está humanamente a su alcance. Todas las máquinas que necesite, toda a disposición de mi hijo. Dios va a tener la última palabra y se va a hacer su voluntad. Y cuando operaron a Bastián, el doctor me dijo que él iba a hacer todo lo que estaba a su alcance, pero que yo estuviera consciente que era un tema complicado y que su prioridad era salvar la vida de Bastián. Por sobre cualquier cosa, tenerlo con vida. Con eso para él ya era suficiente. Y cuando él se fue a Pabellón con Bastián, me sucedió un hecho que para mí, mucha gente a lo mejor va a decir que yo a lo mejor efecto de mis nervios estaría imaginando cosas, pero yo vi cuando entraron, se cerraron las puertas donde van a ingresar a Pabellón, y claro, ahí yo veía auxiliares, enfermeras ahí desplazándose, pero yo toco la puerta, la abro, y yo en un momento yo vi personas que se desplazaban, pero eran almas así como blancas, y mucha luz, vi mucha luz, tanta luz que me molestaba en la vista. Y me coincidía porque esas se desplazaban de un lado hacia otro y no chocaban, no se movían. Y dije, no, estas no son personas, son los ángeles los que están ya dispuestos a trabajar para Bastián. Y después cuando en la mitad de la cirugía el doctor hizo un alto porque estaba muy complicado el tema, sale a hablar conmigo y me dice que lo de Bastián es muy complicado. Me dijo, es la punta de un iceberg. Por dentro hay un cáncer, pero muy abrasivo, demasiado fuerte. Creo que ha sido lo más abrasivo que he podido ver en mi carrera. Me dijo, yo no sé cómo está con vida este joven. Me dijo, pero para mí es un desafío, me la voy a jugar. Y yo le dije, doctor, vaya, porque usted no está solo. El Espíritu Santo está con usted. Y usted suspira la cantidad de ángeles que está con usted no los va a ver, pero ya están trabajando, así que vaya confiado, porque usted no está solo. Me dice, ¿de verdad? Sí, se lo digo yo, de verdad. Usted no está solo. Vaya, haga lo mejor por mi hijo, se lo pido, como mamá. Y él me dice, después que terminó la cirugía, me dice, después que hablamos los dos, me dijo, me vino una tranquilidad, una paz. Yo estaba complicado con el tema de Bastián, pero después que hablamos me quedé tan tranquilo y me pasó algo que nunca me había pasado. Yo sé cuánto cuenta una pinza, un bisturillo, uno sabe en sus manos, pero yo me noté que todo se movía, todo fluía, yo veía las manos de los médicos, todos trabajando, nadie se topaba, todo. Y fue algo tan liviano, fue una cirugía tan livianita que terminamos la cirugía y no estábamos cansados. Una cirugía que empezó a las 7 de la mañana, eran las 2 de la tarde, ni siquiera hambre sentíamos. O sea, algo pasó, me dijo, yo no me lo explico, no sé, pero en ese pabellón me dijo, algo pasó. Dije, doctor, yo le dije que usted no estaba solo. Y cuando salimos, aparte que el médico hizo grandes descuentos, porque si él como médico baja sus aranceles, todo el equipo médico se baja también. Y yo había pedido para mi hijo una sala común, porque era lo más económico que había para poder, para que tuviera su recuperación. Y cuando me llevan a ver a Bastián, que ya estaba en la sala, me hacen pasar por diferentes habitaciones, pasillos, ascensores, y veo que todo va cambiando, ya no era el hospital. Y llegamos a un sector que dice, decía sala VIP. Y yo veo, me dice, aquí está su hijo. Y yo veo a Bastián acostado. Y dije, señorita, por favor, aquí hay un error, yo esto no lo puedo pagar, no puedo, económicamente no estoy en condición. Por favor, yo había pedido para él una sala común solamente. Me dijo, no, me dice, que no sé qué pasó, pero acá no hay camas. No hay cama. Y le avisamos y el médico dijo, no, llévenlo a la clínica de la Católica, pensionado
Es que lo único que hay son los pabellones, las salas VIP. Llévelo allá. Voy a Yo hacer no una puedo. pausa, Karen, porque realmente estoy así con el corazón en la mano de tantos milagros que me has dicho en menos de 10 minutos, de cómo Dios mismo operó a Bastián. Me decías prácticamente, las manos de los doctores no se movían, no tenían ese cansancio. Dices, tenemos aquí anotado, de una operación de 3 pasó a 7 horas. 7 horas en la cirugía, que en la mitad el doctor tuvo una pausa, salió, está muy complicado, pero Karencita, con una fe, tranquilos, ustedes no están operando solos, porque Jesús mismo estaba allí. Y eso hace que tenga una relevancia y que ellos lo hayan sentido, creyendo o no, parte del equipo, pueden ser que algunos hayan creído o no, pero que hayan terminado. Fue una cirugía tan liviana y gracias a Dios salió todo bien. Quiero que me cuentes en esta segunda parte los siguientes milagros con respecto a la experiencia de recuperación. Bueno, y ni qué decir de la sala VIP, donde tú económicamente no tenías para pagar, pero el doctor ordenó, no, llévenlo a ese lugar, no vamos a cobrar porque esté en ese lugar. Dios dando respuesta, obrando a través del Espíritu Santo, respondiendo a las oraciones de esa mamita, de Karen, esas oraciones que el Señor consiente mucho, escucha bastante y va respondiendo conforme a esa medida de esa fe gigantesca que tienes, querida Karen. Cuéntame en los 5 minutos que nos quedan esta otra parte, donde empieza la recuperación, pero es camino a la recuperación donde Dios también empieza allí a obrar. Cuéntanos. Sí, es que sabes que yo creo que hay una parte importante que uno como mamá debe entender. Dios nos da hijos para que nosotros los formemos, administremos su vida y lo llevemos por buen camino. Pero yo me acuerdo cuando entró Bastián a Pabellón, yo le dije, Señor, si bien es cierto, me diste a Bastián como hijo, pero no es mío, es tuyo, Señor. Tómalo. En mis manos yo ya no puedo hacer nada más, pero en tus manos se pueden hacer grandes cosas. Es todo lo que yo como mamá puedo hacer, pero es tu hijo, Señor, tómalo. Tú sigue haciendo el resto. Y es lo que Dios hizo todo el resto. Cuando después que lo operamos, después venía otra parte que era la radioyodo. Yo creo que para mí fue mucho más fuerte que la cirugía. Por temas económicos yo no podía hacer el radioyodo en la clínica porque me salía muy alto el costo. Y el médico me dijo, si usted se atreve, haga usted el tratamiento en su casa. Me dijo, le damos las indicaciones y lo hace en su casa. Y sí, yo puedo hacerlo. Yo también tengo un tema de salud que no es menor. Entonces, todos me decían, pero ¿cómo tú no puedes ponerte la radioyodo? Tú estás... no, mi hijo está primero. Y es una situación que la vamos a pasar juntos. Yo no voy a dejar a mi hijo solo. Juntos hasta el final. Y pase lo que tenga que pasar, que sea la voluntad de Dios, pero juntos hasta el final. Y me dieron todas las indicaciones. Y entre esas indicaciones era que Bastián le aplicaron la dosis de radioyodo y él ya no podía tener contacto con el mundo porque estaba con fuerte radiación. Entonces lo hicieron bajar por una bodega, donde bajan la bodega en un container. Y yo ahí me tuve que ir con el vehículo y esperarlo. Me dice, cuando vea a su hijo, no lo abrace, no se acerque. Él se va a subir al auto, en la parte de atrás, usted en la parte de adelante, baje los vidrios y váyase lo más rápido que pueda para Rancagua. Tiene el tiempo contado. Los minutos son importantes. Si él se pasa ese tiempo, usted está afecta a la radiación y usted corre peligro. Entonces, y me dieron un documento que me dijo, si lo pillan carabineros, usted muestra este documento. Un sobre cerrado. Nunca supe qué decía ese sobre. Me acuerdo que me fuimos para Rancagua y yo iba muy rápido, muy rápido. A mí no me gusta andar a exceso de velocidad, pero la situación lo ameritaba. Yo tenía que llegar rápidamente con Bastián en la casa y aislarlo en una pieza que estaba exclusivamente para él. Nadie podía entrar a esa habitación. Estábamos los dos solitos en la casa, no había nadie más. Y voy pasando, yo sí reconozco, iba a mucha velocidad y pasaba el peaje de Angostura, me paran los carabineros y me dicen, señora, usted viene a exceso de velocidad.
Le digo yo, me bajo porque no se acerque el vehículo porque mi hijo viene bajo radiación. Y le mostré el sobre. Y me dice, la vamos a acompañar, la vamos a escoltar. Y yo seguí el vehículo y seguía la velocidad que normalmente venía, pero hubo un momento en que yo miraba y yo veía dos luces muy fuertes, tan fuertes que yo no las podía ver. Entonces le digo yo a Bastián, los carabineros se quedaron en la angostura, venimos acompañadas de ángeles, porque tanta luz, tanto brillo no es humano, no puede ser que son los ángeles los que nos están escoltando, hijo, y vamos a llegar a nuestro destino porque no vamos solos. Y llegamos a la casa, nunca vi en qué momento esos carabineros se desaparecieron porque no vi nunca nada. Y yo le decía, eran ángeles que venían escoltándonos hasta que pude dejar a mi hijo en su habitación cerrado. Y ahí vino lo más fuerte para mí. No sé si alguna vez han tenido la ocasión de poder estar con alguien que tenga lepra. Yo sentí que era eso. Mi hijo no podía tocar nada. Todo lo que tocaba quedaba irradiado, así que él si iba a ir al baño, tenía que tomar las llaves con guantes. Y esos guantes después eliminarlos. Las llaves tenía que abrirlas con guantes. Todo tenía que hacerlo con guantes porque lo que él tocara quedaba con irradiación. Y yo le preparaba una alimentación más bien alcalina, que era la que me indicó el médico. Y yo le golpeaba la ventana y le dejaba la comida y me retiraba. Y Bastián abría un poquito la ventana, recibía la comida y la cerraba. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda estar tan cerca y tan lejos de mi hijo? No podía abrazarlo, no podía regalonearlo. Estaba viviendo una situación de radioyodo y yo tenía que mantenerme distante por un tema de salud para los dos. Y yo dije, así será la lepra que había en los tiempos antiguos, cuando la gente se iba a las rucas y se desaparecían. Pero yo tengo que estar con mi hijo. Y yo me acuerdo que para que él no se sintiera solo, yo me sentaba a almorzar. Él estaba en la habitación y yo por el patio, al lado de la ventana, por fuera, yo almorzaba con él. No separaba solamente el ventanal. Y muchas veces yo lo veía que estaba estirado, a veces encogido, a veces tocaba su cabecita. Y yo, Señor, por favor, no sé lo que está sintiendo, pero por favor atiéndelo. Asístelo, Señor, por favor, es tu hijo. No sé qué pasa, pero por favor, que no sea nada, que no le duela, que no sufra. Y yo sentía que tocando el vidrio, para mí era lo más cerca que podía estar con él. Impactante. Hasta que Para mí, muy fuerte. Muy fuerte, querida Karen, pero Dios respondió esas oraciones. Hoy podemos decirle a nuestros amigos, amigas, hoy Bastián canta, predica, hace clases, trabaja mucho con su voz. Y eso es honra y gloria a Él. Y eso es honra y gloria a Él. Quiero invitarte, querida Karen, yo quiero agradecerte por tu tiempo, la disposición, habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado impactantes momentos que viviste, la presencia de Dios en tu vida innegable con sus santos ángeles. Quiero invitarte para que dejes un mensaje final para cerrar tu capítulo. ¿Qué les dirías? Solamente decirle a la gente que no importa lo que tengan que vivir, no importa cuál grande o cuál difícil sea la situación, tómate de la mano de Jesús. Pero tómate así fuerte, 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 fuerte. Pase lo que pase, tómate de la mano de Jesús. Porque Él va a obrar y va a obrar grandes cosas. Todo lo puede. Dios para Él no hay nada imposible. Incluso hasta el momento más crítico, Él te va a cargar y va a vivir contigo el mismo sufrimiento que tú estás viviendo. Así que mucha fe, mucha oración. Y como dice Bastián, muchas veces, yo nunca vi a mi mamá llorar, jamás la vi llorando. Pero sí muchas veces la vi y la sentí orar. Yo te pido, ora. La oración tiene poder. Y con la oración consigue grandes milagros. Amén. Muchas gracias, querida Karen, por habernos acompañado aquí en Identidad. Fue maravilloso escucharte, que Dios te bendiga mucho. Junto a tu hijito Bastián, también tu otra hijita, que Dios les siga bendiciendo poderosamente. Gracias por esa oración y gracias por esa fe tan increíble que manifiestas. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. Cree solamente,
Recuerda que la mínima duda impide el milagro, así que ten fe. Dios está obrando poderosamente en tu vida. Solo debes permitirle actuar. A veces nos cuesta un poco dejarle esas cargas, esas dificultades, esas enfermedades a Dios, pero Él, siendo el gran médico de los médicos, puede sanarte, restaurarte, hacer milagros en tu vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.